La de las preguntas es la Ministerio Público Iris del Carmen Mendoza Baena. La audiencia fue celebrada el 13 de diciembre de 2023 en el penal de Atlacholoaya y el interrogatorio es a una menor de 5 años, víctima de violencia sexual y a quien acusa es a su padre biológico de nombre Aldo N. La imagen y nombre de la menor ha sido cuidada para no exponerla y solo se escuchará en su vocecita la respuesta ante las preguntas de la autoridad. ¿Y con quién te gusta estar? Con mi mamá. ¿Y con quién no te gusta estar? Con mi papá. ¿Por qué? Porque él me tocó la colita. ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Qué fue lo que te tocó? Colita. ¿Eso dónde fue? En su cama. ¿Tenías ropa cuando te tocó? Sí. ¿Y él qué hacía? ¿Qué hacía tu papá? Se tocaba su colita. ¿Tú qué sentiste? Miedo. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Poquitas o muchas? Muchas. ¿Te decía algo cuando te tocaba? Sí. ¿Qué te decía? Me dijo, no le quiero a mi mamá. ¿Por qué se lo platicaste? Porque quería que mi mamá me cuide. A finales de noviembre del 2022, mi hija me comenta que su papá le tocaba la colita. Y ella ya tenía bastante tiempo diciéndome que no quería ver a su papá y que tenía miedo. Sin embargo, nunca me había dicho la razón hasta ese día. El 13 de diciembre yo voy a levantar la denuncia. El primer error que cometo fue poner en mi denuncia que el abuelo paterno de mi hija fue su procurador y que yo tenía miedo de sus influencias. Ese mismo día me dan un oficio para que yo lleve a mi hija a que le hagan su dictamen psicológico. Ese día la atiende la psicóloga Nelly Olivares, le hace pruebas de dibujo, la entrevista y hace el dictamen. A partir de ese día yo voy cada semana a la fiscalía para preguntar cómo va mi carpeta. La MP me dice que no han podido avanzar porque no les ha llegado el dictamen psicológico, por lo que yo me dirijo también con la psicóloga Nelly para preguntarle por qué no entrega mi dictamen. Me dice que ella lo entregó desde el 14 de diciembre. Ahora, la audiencia es el 13 de febrero de este año, en la Sala 1 del penal de Atlacholoaya, y lo que ahora van a presenciar es el alto grado de tráfico de influencia, corrupción e impunidad, pues el padre del agresor es ni más ni menos que Marcelino Soto, ex subprocurador en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Vamos a concederle el uso de la voz al juez tercero integrante, al licenciado Juan Carlos Isaac Jiménez Aquino, para que dé a conocer el voto mayoritario. Adelante, tiene uso de la voz. Gracias, jueza presidenta. Con su permiso, juez relator, me permito exponer en este momento el sentido del fallo el cual ha arribado este tribunal, ya como lo dijo la jueza presidenta, el cual se ha tomado en esta situación por mayoría. En este tipo de pruebas que son neurológicas y que hizo un metadictamen analítico, pues lo que se requiere es justamente la entrevista de progenitores. Eso fue lo que dijo, y ella, atendiendo a ese criterio, es que hizo las pruebas con la mamá de la niña, ¿no? En ese sentido, pues bueno, esto se ahondará en la sentencia correspondiente, confrontado con otra pericial científica que fue el psicólogo psiquiatra. En ese sentido, lo que legalmente procede, como lo señala la ley, es ordenar la libertad de Aldo. Obviamente el criterio que ha asumido el tribunal es que previo el trámite administrativo, esto a fin de corroborar que no se encuentra con alguna otra causa penal, de lo contrario, pues la libertad únicamente es para esta causa que nos ocupa. Entonces vamos a darle un término razonable al Centro Estatal de Reinserción Social, área varonil, para que inmediatamente que reciba la notificación
menos de 3 horas, pues ponga en libertad a Aldo por las consideraciones lógicas y jurídicas que se ha vertido por mayoría de votos en esta audiencia. El escándalo no es menor, pues incluso el perito que le realizó el peritaje a la menor dio esta declaración. Es lamentable el nivel de corrupción e impunidad que existe no solo en la Fiscalía General del Estado de Morelos, en donde se extravían peritajes en materia de psicología de índole sexual que no conviene a sus intereses, sino también en la actualidad del Tribunal de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con sede en Atlacholoya, Morelos, tribunal en el cual el año pasado se le vinculó a proceso a un agresor sexual gracias a una prueba, a un dictamen en materia de psicología en donde se estableció y determinó el daño emocional y psicológico en una menor víctima, y al transcurrir el tiempo se desecha esa prueba, en la cual se aplicó la metodología instruida por la misma Fiscalía y que utiliza todos los peritos psicólogos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Asimismo, es lamentable que los jueces le hayan otorgado credibilidad a un especialista contratado por la defensa, es decir, por el agresor, colocando a la menor en riesgo, asimismo revictimizándola al no creerle en sus declaraciones lo que ella a su edad había narrado de forma espontánea. La especialista denunció que fue la opinión de un psiquiatra quien desestimó, minimizó y anuló la voz de la menor, y fueron los jueces quienes, con todo y el testimonio de la menor, a su edad y la prueba del perito especialista de la propia Fiscalía en Morelos, dejaron en libertad al agresor. ¿Cuántos casos más así? Violar desde el poder es y ha sido una práctica que permiten las autoridades, afectando considerablemente a las víctimas, tengan la edad que tengan. Pues el fallo mayoritario es contra el voto del de la voz, tomando en consideración que a criterio de este juzgador pues no asiste la razón jurídica de la mayoría, tomando en consideración que desde mi óptica sí hay elementos suficientes, contundentes para poder establecer en la especie que sí existe el hecho delictivo, así como también la plena responsabilidad penal del acusado. Soy Yoali Reséndiz, y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba@gmail.com o síganme en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentras como @Yoali Reséndiz.